y por todo lo que Él hace hacia sus hijos. Uno de los fundamentos que el Señor estaba tratando con nosotros es el libro de Colosenses, donde dice allí, Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando vemos que Jesús, por causa del acto de llegar a la cruz, dice que allí clavó el acta de los decretos que estaban contra nosotros, luego vemos que nosotros, cuando no solo vemos ese acta que fue que trajo una legalidad sobre nosotros, anuló Dios los decretos que estaban en nuestra contra, las clavó en la cruz para darnos a nosotros la redención. Ahora, qué precioso cuando nosotros podemos ver los distintos puntos de liberación o de salvación. Cuando vemos la bendición de haber sido salvados a través dijimos, de una guerra espiritual, porque se traduce o se transforma en una guerra espiritual desde el momento en que aceptamos a Jesús, en que aceptamos formarnos, en que aceptamos nosotros venir a Cristo. Nuestra vida se transforma porque aún nuestra carne misma está tan moldeada al mundo natural que lo que hace es tener una confrontación con la vida espiritual misma de nosotros. Entonces, hay guerras espirituales, como dijimos, desde el momento en que nosotros recibimos a Jesús. Cuando le seguimos al Señor, se nos transforma una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque la mente está tan dañada por causa del sistema. Nuestra cultura está tan dada, tan llevada por causa del sistema. El sistema se alimenta a través de estar en contra de Dios. Lamentablemente, el sistema se alimenta en desobedecer a Dios. Se alimenta de lo que se quiere alimentar, pero en todas las cosas prácticamente se aleja de Dios. Porque si por las comidas y llega a un punto donde nos hace desviarnos. Si en el pensamiento y el orgullo, el afán, todo lo que nos va a llevar esta vida, lamentablemente no tiene nada de que envidiarle, y esta vida no tiene nada de qué vendernos, que promociona. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a alistar nuestra mente con las Escrituras, con la palabra, lo que Dios hace allí es hacer confrontar este mundo natural con un mundo eterno. Lo que entonces venimos viendo a través del acta que el Señor declaró anulada en la cruz del Calvario, vemos esa guerra espiritual. Y voy a seguir adelante. ¿Por qué? Porque lo que hoy nos toca ver es el plano de la guerra espiritual por causa de la tierra, de las ciudades, de las naciones. Lo que hemos visto fue las guerras contra las tinieblas. Lo que vimos en la clase anterior fue el ser seducidos nosotros por causa de la cultura que tiene este mundo natural, a veces de los espíritus, o de comprar esos pactos, no porque quisiéramos, sino porque a veces fuimos llevados y engatusados, porque a veces cuando niños, a veces nos llevaron a alguna cosa de, no sé si curarnos el empacho, lo que sea, o a veces por hacer un bien nos hicieron un mal. Entonces, bendito nuestros padres y los bendecimos y los honramos, pero a veces no tuvieron la luz porque no conocían a Cristo, o los abuelos, quien sea, pero a veces no nos dejaron un buen legado y no nos damos cuenta que cuando somos grandes tenemos un montón
de confrontaciones en la vida, llámese en lo matrimonial, con los hijos, en la economía, en la sociedad, en un montón de lugares tenemos como una confrontación y nosotros decimos, ¿por qué Dios parece que no me escucha, parece que no me ve, parece que no me defiende? Porque todo acá abajo me es una lucha constante y Dios dice sí, porque no miramos lo que nosotros tenemos. Ahora, lo que tenemos hoy tiene que ver con lo territorial. Y quizás se agrava cada vez más la cosa, pero qué lindo, ¿por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a ver, por ejemplo, el plano espiritual, para ver la liberación de lo que sean las colonias en algunas regiones, ¿no? O los barrios, o las ciudades, o las naciones, de tanta influencia que tienen a veces las opresiones que tienen las diferentes regiones. Bien, cuando comenzamos a ver eso, nosotros vemos que el Señor nos puso a nosotros y confió en nosotros su espíritu, confió en nosotros su palabra, nos confió a nosotros el agrado de su voz. Entonces, como que nos responsabilizó en que mantengamos en nuestra mente. Por eso hablábamos en otras clases, renovar nuestra mente. Renovar constantemente necesitamos la palabra. ¿Por qué? Porque en el mundo que nos rodea o donde vivimos, donde estamos insertos, hay mucha otra cultura. Hay mucha cultura. Y encima hoy, por ejemplo, nosotros tenemos medios como, por ejemplo, las redes, donde se mezcla gente y se invita a diferentes culturas de comida. Fíjese que a veces nosotros vemos una comida, no sé de qué país, y dicen, mire qué lindo esto, y cómo mezclan cosas, y cómo mezclan lo que nosotros no comeríamos, pero cómo tienta a poder hacerlo, provoca a querer probarlo. Y no está mal, pero lo que no sabemos es que a veces entre las comidas hay cosas que no son puras delante del Señor, que son impuras. ¿Cómo lo vemos? Porque después tenemos consecuencias. Entonces, hay muchos lugares donde a veces hay formas de pensamientos, hay lugares donde la tierra está afectada. Y cuando pasamos a ver los barrios, cuando empezamos a ver las ciudades, cuando empezamos a ver los diferentes lugares, vemos que hay muchas cosas tomadas no por los hijos de Dios, por los hijos de la libertad. No están tomadas, ¿por qué? Porque vemos que la opresión de la tierra, vemos la opresión de los barrios, la opresión de las naciones. Dice la Biblia que la creación gime por la liberación de los hijos de la libertad. Cuando nosotros entramos en una libertad, vuelvo a repetir, hemos visto la libertad o la confrontación que tiene el tener a Cristo y el no tener a Cristo. El que tiene a Cristo tiene luz, pero el que no tiene a Cristo no tiene luz. Entonces, cuando nosotros nos vestimos de la luz, o sea, nos vestimos de conocimiento, renovamos la mente todos los días con el poder de la palabra. Por eso a veces no vamos a querer, a veces no vamos a tener tiempo, a veces no vamos a entender nada, a veces no se nos revela nada, a veces no hay quien nos explique. A ver, hay un montón de cosas que a veces nosotros no sabemos cómo, pero llega el momento en que por insistir en leer las escrituras, primero dejamos de pecar, porque el no leer las escrituras, eso es pecado. Entonces, cuando dejamos de pecar y comenzamos a vestirnos de los diseños que tiene la luz, del poder que tiene la luz y lo que provoca la luz en medio de las tinieblas, o sea, tinieblas es desconocimiento, entonces lo que provoca allí es cambios de cultura, y lo que provoca eso es que Dios, que el Espíritu de Dios esté en esos lugares. ¿Qué es lo que hace la luz? Disipa las tinieblas.
¿Y qué significa hacer disipar las tinieblas, hacer retroceder las tinieblas? Significa de que el conocimiento de Dios necesita estar en nosotros, porque Jesús dijo que venía a establecer, o sea, a establecer es a parar algo, a crear acá en la tierra la misma cultura que hay en el cielo. Y Él tiene sus medios, somos nosotros. Él tiene los portavoz, somos nosotros, los que hemos creído en Jesús y los que portamos la palabra. A nosotros nos dejó la mente de Cristo y por lo tanto en esta tierra tiene que haber libertad de opresiones. Ahora, la opresión de la tierra la terminamos viviendo nosotros. Porque alguien me dijo, yo no sé a dónde va a parar esto. Y va a parar donde tenga que parar. Y quién sabe si va a parar. Alguien dijo, no sé, ¿qué vamos a hacer con la carne? Que se va. Y déjala que se vaya. Ahora vos tenés que estar confiado en Dios, que Dios a donde se vaya, si vos querés comer carne, Dios no sé lo que va a hacer, pero vas a comer carne. ¿Por qué? Porque yo no puedo dejar de confiar en Dios. Por eso es que cuando entramos al plano de la guerra espiritual, esa guerra espiritual que libera los barrios, que libera naciones, que libera ciudades de las influencias de los enemigos, lo que hace Dios es levantar y despertar en nosotros asignaciones específicas. Asignaciones específicas tiene que ver con dones, talentos, capacidades, virtud, ministerio, que en nosotros se encienda lo que portamos. Que a través de nosotros se vea la luz de Cristo, el conocimiento de Cristo. No es que andemos con la Biblia ni con el texto bíblico, no, tiene que ver con que nosotros aprendamos a caminar. Aprendamos a no maldecir la tierra, a no juzgar a nuestro semejante, a no codiciar la casa, el matrimonio de nuestro prójimo, bueno, todo lo que tenga. Hoy lo hablamos más a plano actual. No codicies su vehículo, no codicies su casa, no codicies lo que gana, no codicies, bueno, la esposa o el esposo de su prójimo, no codicie. ¿Por qué? Porque todo pecado lo que hace es enfermar la tierra, lo que hace es dañar la tierra. Alguien dijo, no me sale nada. Alguien dijo, yo no sé qué es lo que me pasa, que con lo económico, no sé qué me pasa con aquello. Lo que nosotros necesitamos dejar es dejar de pecar. ¿Por qué? Porque a la falta de luz, las tinieblas señorean. Entonces, cuando nosotros vemos que hay influencia u opresión de los enemigos, hay culturas que tienen la tierra. Y ahora quiero que nos... que cabalguemos sobre esto, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿cuál es mi opresión? Bueno, tal puede ser la influencia de la tierra o a veces de las iniquidades que arrastro. Entonces no es que yo sea malo, no es que yo sea desobediente, no es que yo estoy en contra de Dios, no, porque a Dios le amamos. Amados, todos lloramos a las plantas de Dios, todos cuando leemos las Escrituras se nos caen lágrimas. ¿Por qué? Porque le amamos a Jesús. Ahora, ¿por qué a veces se desprenden de nosotros algún tipo de desobediencia? Y no es que son desobediencia, wow, no, pero cualquier cosa que nos incita a pecar delante de Dios nos sentimos mal. ¿Por qué sucede eso? Porque hay culturas ancestrales, que ya lo vimos la semana pasada eso, que lamentablemente nos ayuda y comienza a tirarnos hacia atrás o hacia abajo o hacia atrás a las iniquidades. Es como que estamos ligados o atados o envueltos en una soga y nos tira hacia atrás y no podemos hacer fuerza hacia adelante para alcanzar la meta y para mirar el blanco que es Jesús. Cada vez, enseñanza, cada vez que nosotros nos vemos como caer en un pozo o como que nos detenemos en algo, o volví a maldecir la tierra, o volví a pecar, o volví a estar mal con mi prójimo, que entiendo de que afecto a la tierra, y cuando afecto a la tierra se cierra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No sentirme mal, ni juzgarme, ni criticarme, porque es un pecado, porque nosotros no tenemos idea de lo que Dios creó en nosotros. Tenemos mucho poder y mucha autoridad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es tratar de ir a una habitación, arrepentirnos y
pedirle al Espíritu Santo qué es o a dónde es que el enemigo nos ha alcanzado para tirarnos hacia atrás como una soga. Ahora, en esto nosotros vemos que a veces estamos ligados a patrones de comportamiento, a veces de nuestros ancestros. Nos ha pasado de que cuando vemos las iniquidades de los abuelitos, los papás, después los hijos, después los nietos, repiten cíclicamente las mismas historias, tienen las mismas consecuencias. ¿Y por qué razón sucede aquello? ¿Por qué? Porque nosotros permitimos que aquello suceda. No es que tenemos que andarle preguntando a los abuelitos, a los bisabuelos, a los tatarabuelos, a los padres, a ver si desobedecimos. Nadie te va a decir que desobedeció. Todos hemos tratado de hacerlo mejor delante de Dios. Pero así todos fuimos hasta canal para que las iniquidades llegaran a nuestros hijos, porque no nos arrepentimos. Ahora, yo hablo a mis hijos y digo, por favor, no quiero que ellos sean canal de lo que yo fui contra ellos, porque fue contra ellos. Ahora, que ellos no sean un canal hacia mis nietos y de mis nietos hacia mis bisnietos. ¿Por qué? Porque necesitamos que la tierra entre en libertad. Cuando una persona entra en libertad, vuelvo a repetir esto, no nos juzguemos, no critiquemos un error nuestro, sino miremos en qué podemos estar ligados o de qué. No juzgar tampoco a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Por qué? Porque quizás ellos han sido canal también de ciertas acechanzas de Hasatán. Dado a que Hasatán lo que hace es inculcar cultura desde hacia atrás o muchos años atrás, porque él sabe lo que en nosotros hay para ser manifestado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos para la tierra? Son asignaciones de Dios. Ellas van a ser luchadas, van a tratar de ser opuestas, van a, de intervenirlas. Van a tratar el enemigo o el sistema de este mundo va a tratar de oponerse, esa sería la palabra, oponerse a las asignaciones de Dios que tenemos. Los enemigos ya tienen sus asignaciones, pero nosotros tenemos nuestras asignaciones. Tenemos un montón de dones donde nosotros necesitamos ser cabeza, ser luz, andar por encima, no por debajo, tener una cultura que es la cultura de la palabra y la cultura de la oración, la cultura del Espíritu Santo, la cultura de ir a Dios, la cultura de todo llevarlo a las plantas de Dios, la cultura de no dejar las Escrituras. Amado, parece tan que a veces a la gente uno le dice, tienes que leer las Escrituras, tenés que tratar de leer, y la gente dice, sí, pero no puedo, no tengo tiempo, a veces no entiendo nada, y cuando leo no entiendo nada. Y Dios no nos manda a entender, ni que tenemos que estar... Sí nos educó a través de Jesús, que Él es un maestro, y los discípulos estaban con su maestro, Pablo a los pies de Gamaliel, Timoteo a los pies de Pablo, en fin... Daniel tenía la escuela de los sabios, Samuel tenía la escuela profética. Cuando vemos que cada uno de los profetas tenían sus escribas, como Jeremías tenía su Baruch, en fin, cada uno tenía sus maestros. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Esto es un buen medio para que nosotros podamos preguntar, podamos interactuar con preguntas, pero no nos quedemos con algo que nos arrastra. Y cuando vemos que cíclicamente, cuando podemos o queremos estar bien, de pronto nuevamente el mismo botón de las alarmas, nuevamente la misma advertencia tenemos de la vida. Ahí es donde nosotros necesitamos parar la oreja y decir, bueno, esto ya me ha sucedido 2 veces, 3 veces, ya voy a detenerme. O sea, ya no tiene que ver con una desobediencia o con un olvido, sino tiene que ver con que a veces puedo estar ligado, y esas asignaciones que tienes a Satán, lo que hace es las ejerce, mientras que nosotros no ejercemos las asignaciones que tenemos. Entonces hay una opresión
del enemigo por causa de las asignaciones espirituales que tenemos. Mire, le voy a mostrar algo. Nosotros tenemos cuerpo, espíritu y alma. Cuerpo físico, alma y espíritu. Entonces cada uno de ellos van a aportar a la revelación, van a aportar a una dirección de Dios. Cuando en mi vida no hay un patrón de comportamiento, cuando en mi vida no hay un asumir de una cultura del reino, por desconocimiento, bueno, necesitamos ir a la Escritura, por descuido de no leer las Escrituras, bueno, no renuevo la mente. Entonces, mañana lo que va a pasar es las influencias que tienes a Satán van a penetrar. Y esas influencias lo que van a hacer es hacernos recordar ancestralmente lo que ha ocurrido por años. Si hoy nosotros, mire, voy a hacer algo corto, si nosotros nos dedicamos a ver, si pudiéramos ver a nuestros abuelos, bueno, hay gente que no lo tenemos, que ni los conocimos algunos, yo por lo menos ni conocía a mis abuelos casi. Cuando era muy pequeño, los papás de mis papás, los conocí, pero eran muy, muy chiquititos y no tengo de nada de ellos, nada, ni siquiera haber charlado, no me acuerdo de haber hecho nada, ni siquiera de haber jugado o de salir a comprar, no sé, no me acuerdo de nada de ellos porque era muy chiquitito. Entonces, pero si nosotros vemos que hay patrones, por ejemplo, bueno, está bien, yo no los conocí, pero a veces escucho charla de que allá o que esto o que aquello pasó o que esto sucedió. Bien, lo que yo tengo que esperar es que no me ocurra. Porque si el Señor me hace escuchar de algo que ya ocurrió y que a mí me está aconteciendo, yo lo que necesito es salir, como Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela y de la casa de tu padre. Y quiero que mires, porque hay una tierra prometida de la cual la promesa es de Dios, que es un lugar donde fluirá la leche y la miel. ¿Qué es lo que nosotros hoy necesitamos hacer? Es ver que no se nos peguen ciertas culturas. Si vemos que ciertas culturas hacia atrás provocaron cierto detenimiento a la gloria de Dios y a la asignación de Dios que tenemos, nosotros vamos a estar en graves problemas en un momento. ¿Por qué? Porque estamos en estados de debilidad. Nuestra mente, dije, cuerpo, alma y espíritu, si nuestra mente fue asignada por Dios para manejar revelaciones, para manejar asignaciones de sabiduría, para manejar asignaciones de inteligencia, de los cielos, de la tierra, de revelación, de ciencias, de revelaciones de dones, de capacidades que tenemos, ¿por qué razón la cabeza lo único que funciona es con lo natural? Mire, de recordar que no sé, que nos enojamos. Yo anoche el Señor, cuando hablaba por causa del apóstol, el apóstol da muchísimos ejemplos y bueno, entre esos ejemplos digo, Señor, yo casi levanto la mano ahí porque decía, a veces la gente somos demasiado ofendibles y yo digo, Señor, yo me he ofendido por muchas cosas y he trabajado el ofenderme y he trabajado, Señor, el sentirme mal. Cada cosa a veces me hace sentir mal. Cada cosa a veces me ha llevado a tener un cambio de ánimo, un cambio de humor, un cambio de sensaciones emocionales. Y yo digo, Señor, y entré en arrepentimiento delante del Señor y su presencia vino de tal manera que te desestabiliza, de tal manera que cuando Dios ve un corazón humilde, entonces donde Dios reconoce de que nuestro corazón está compatibilizando con Él, que cuando el hombre busca el rostro de Dios y se acerca a Él, Dios se acerca a uno.
Entonces necesitamos correr a ese trono de la gracia. ¿Cuál es la gracia? Es un don inmerecido. La gracia es algo que nosotros no merecemos porque no son nuestros esfuerzos. La gracia es un don inmerecido, es algo que no tenemos que trabajar ni menos pagar para ver si nosotros nos cae la gracia o viene la gracia de Dios. Es algo que Dios otorgó para los hijos de Dios. Entonces, cuando vemos que la asignación que tenemos es tener cuerpos sanos, amado, hemos estado llenos de enfermedades. Yo le dije, Señor, ¿por qué en estos 2 o 3 meses he tenido lesiones? ¿Por qué en estos 2 o 3 meses he tenido, no sé, lesiones o contracturas o atrofias en mis órganos? Si mi deleite es poder correr, mi deleite es poder estar bien, es saltar, es estar enérgico, es estar con actividades. ¿Por qué, Señor? Y uno dice, ¿y por qué? Entonces uno necesita decir, Señor, a ver, paremos la pelota, paremos la pelota. ¿Por qué? Porque necesitamos no solo mirar hacia atrás, ni recordar, no, porque no tenemos que andar recordando al diablo, pero si en alguna razón lo recordamos, necesitamos parar la pelota y decir, Padre, yo en este momento me arrepiento, yo renuncio a ese espíritu. ¿Cómo me va a confrontar con volver a repetir las mismas historias y volver a tener las mismas consecuencias? La asignación que tenemos por la tierra es traer la luz. La asignación que tenemos por la tierra es traer la justicia. Si en la tierra donde yo vivo, si en el lugar donde vivo, por ejemplo, yo vivo en Cinco Saltos, si en Cinco Saltos hay una cultura de remitirse a brujos, a hechiceros, a umbandas, a adivinos, a agoreros, a consultar, a pagar una ofrenda para que te digan una mentira, en fin, ir a los distintos brujos o brujas para que les lean, no sé, la carta, la mano, los ojos, la mente, no sé qué te miran, qué te ven, las huellas digitales, los dedos del pie, no sé qué te ven, pero lo que te vean y te dicen mentira. Si hay una cultura, yo necesito saber que en algún momento me voy a inclinar a eso o voy a ser llevado a eso. ¿Por qué yo diría, ¿dónde está mi Dios? ¿Por qué diría, no sé, no se me ocurre nada? ¿Por qué diría, qué macana, no sé cómo hacer, no puedo hacerlo? Amado, cuando en nosotros hay un desprendernos de Dios, por eso nunca permitas que de tu boca se aparte la palabra, nunca permitas, porque tienes una asignación de mantener la inteligencia intacta de los cielos. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. ¿Por qué? Porque van a comenzar a ser preparados y prosperados nuestros caminos. Fíjense lo que le dijo a Jeremías. ¿Qué ves, Jeremías? ¿Qué es lo que ves, Jeremías? Y Jeremías dice, lo que veo es una vara de almendro. Bien has visto, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra. Amado, Dios quiere apresurar su palabra a nuestras ciudades, a nuestras comunidades. Dios quiere apresurar su palabra en nuestros barrios. Dios quiere apresurar su palabra en nuestras naciones. Pero la asignación del hombre, hemos dejado la asignación de correr a Cristo, de correr a su presencia, de correr a la asignación que portamos. Amados, se nos va a reclamar, bueno, eso es otro punto, se nos va a reclamar lo que se nos confió un día, por supuesto, porque a nadie se le da un trabajo y mañana no se le va a pagar. Por supuesto que todo el mundo quiere cobrar. Bueno, el que no hace nada también se le va a reclamar y se le va a pedir cuenta, seguramente por la ociosidad o por lo que no hizo. Entonces, cuando nosotros tenemos una asignación de parte de Dios, no solo de manejar inteligencia, de manejar sabiduría, de manejar revelaciones, de manejar en nosotros la asignación de los cielos, ministerios, dones, capacidades, virtud. Amados, la virtud de haber conocido a Cristo, la virtud de tener el Espíritu de Dios, la virtud de remitirnos a la oración, la virtud de poder leer las Escrituras y ser guiado, la virtud que tenemos de tener un Dios, de ser salvos por Él, la virtud de tener paz.
no la tiene el mundo. Lamentablemente la virtud que ellos ven es trabajar para comer, trabajar para sustentarse, trabajar para ver si pueden comprarse un vehículo o tener su casa o poder pagar, no sé. Entonces hay una virtud que podemos manejar y no es la misma virtud que maneja el mundo. Hay asignaciones que nosotros tenemos que son ministerios. Porque una persona todavía con 10 años conociendo a Cristo, 5 años, ni hablar 15 años, 20 años que conocen a Cristo, no conocen lo que es un ministerio. No alcanzan a descifrar o a veces no alcanzan a discernir o a moverse en los distintos niveles de un ministerio. Entonces, hay algo que nosotros tenemos, son virtudes de Dios que nos ha dado, asignaciones específicas de Dios. ¿Para qué? Para que cuando nosotros podemos ejercer las distintas asignaciones que tenemos, como el de la virtud, y bueno, no entendemos nada, llevémoslo a la oración. ¿Qué va a hacer? La oración es la llave de los cielos, va a abrir los cielos, la oración va a responder a la tierra y la tierra va a responder al vino, al cereal, la tierra va a responder al olivo. Y en eso vamos a ser bendecidos por Dios, pero cuando la tierra se cierra, cuando no hay sueldos que alcance, cuando la tierra se cierra, cuando no hay, no sé, todo se nos rompe, todo se cierra, los caminos no hay, y lo único que va a vivir la persona son frustraciones. Entonces es donde nosotros nuestra asignación, porque hay alguien que está ejerciendo bien su asignación, está oprimiendo al mundo y está oprimiendo a las generaciones. Lo que yo necesito entender es de que la asignación que se me dio es de moverme en inteligencia. Cada vez que, por ejemplo, Israel, otro ejemplo, vemos que ve crisis, lo que ve Israel automáticamente se le disparan en la nación que sea, donde hay crisis, se le disparan a Israel pensamientos de oportunidades. Son no solo asignaciones, sino responsabilidades de ellos de saber que tienen una mente superior. La pregunta es la nuestra. ¿Por qué razón cuando vemos crisis viene ahogo, desesperación por el rechazo o la falta de sanidad que hay en nuestro corazón, amado? Cuando una persona no tiene plata, ¿qué hace? Y uno dice, ve oportunidades, ve salida, ve la gloria de Dios, ve la gracia de Dios, se mete a orar y la gloria de Dios lo llena todo, le alimenta, le llena la pancita, le llena, como le hemos comentado en otras oportunidades, nosotros hay días que por ahí no hemos tenido dinero, porque no es algo que fluya demasiado, pero oramos y el Señor nos ha hecho encontrar en la heladera rollitos de carne, paquetes de pescado, lo que queremos comer, y abrimos el freezer y el Señor lo hace, lo reproduce allí. No sé qué es lo que pasa. Nos hace alegrarnos, por supuesto, nos hace llorar en el momento y a veces hasta ni queremos comer porque hay una gloria de Dios que viene y llena nuestro corazón. Amados, si hay una asignación que tenemos, si hay una virtud que tenemos, es de dirigirnos a Dios. Si hay una virtud que tenemos, es que un Dios que es Dios y Señor y es nuestro Salvador, y no hay otro Dios como Él. No hay nadie que tenga la fuerza como Él. La asignación que nosotros tenemos tiene que ver con ser igual a Dios. Tiene que ver con que amar a Dios, como dice Efesios 5, ser imitadores de Dios como hijos amados. Hay una semejanza, hay una forma en la que Dios nos enseña a nosotros a igualarnos. No es que nosotros nos transformamos en Dios, no, porque Él tiene su sola potestad, pero cuando nosotros oramos podemos mover los cielos, podemos remover en la tierra. Cuando oramos podemos hacer retroceder enemigos y hollamos en contra de ellos, y aún los ejércitos de Satán comienzan a retroceder. ¿Por qué? Porque hay una asignación que cuando hablamos, habla Dios, habla la boca de Dios. Porque somos sus hijos, somos un canal de influencia a la tierra, tenemos una asignación de hacer retroceder a la tiniebla y hacer a los enemigos y a los espíritus, hacerlos allí hollar
aún sobre la serpiente, sobre el escorpión, dice las escrituras, sobre el cachorro del león y el dragón aún. Tan solo porque hemos conocido su nombre. ¿Cuál es su nombre? Por eso necesitamos nosotros entender que hay prácticas que hay en las distintas regiones, o hay prácticas de ocultismo que hay en las distintas ciudades o en las diferentes naciones. Como nosotros en la Argentina podemos contar automáticamente las prácticas que hay. Como decía yo en Cinco Saltos, he visto que hay un montón de prácticas y por eso uno ve en las distintas, no sé, en la entrada. Cada vez que hay entradas, por ejemplo, con leones, uno dice, no, pero es una entidad, es una institución, ¿y por qué ponen leones como su identidad? ¿Por qué no ponen una foto de ellos o sus nombres? No, porque es un club de leones, o sea, creo que eso es todo masónico. Y cuando uno habla acerca de eso, y sí, se mete en terreno, bueno, pero yo tengo un Dios que me defiende. ¿Por qué? Porque hay casas donde yo por ejemplo he estado en Luján, donde, bueno, Luján es Luján también, ¿no? Pero, no sé, tienen los nombres arriba de los masones. Y uno dice, ¿cómo en la casa? Sí, arriba, casa de masón, dicen, o los masones tal. Y uno dice, ¿en serio? Y bueno, yo he estado en México donde hay carteles afuera, como lo tienen las iglesias evangélicas, tal. Bueno, los brujos también tienen sus carteles. Se curan ratas, decía alguno. Se curan, ¿en serio? Y uno dice, ¿cómo se curan ratas? Si la gente las ratas no las quiere ni ver. Y hay lugares donde no saben qué hacer con tanta cantidad. Como yo no quiero ver, como he visto en lugares donde me dicen, no, yo no sé qué hacer con las arañas. Amado, las plagas es espíritu de muerte, y el espíritu de muerte tiene que ver con juicios de Dios. ¿Y dónde están los juicios de Dios? En Egipto. ¿Por qué? Porque es un lugar de desobediencia. Si en mi casa las plagas llegan, debe haber desobediencia de Dios en algo. ¿Por qué? Porque Dios me lo va a hacer notar, de tal manera que yo necesito cuidar la tierra. Si en la tierra donde yo estoy hay maldiciones, yo necesito sanar esa tierra. Por alguna razón estoy ahí. Ni hablar, me va a arrinconar hasta que mi casa misma sea afectada, pero hay asignaciones específicas de hollar sobre el escorpión, sobre el dragón, sobre el cachorro del león, sobre el áspid. O sea, ¿qué son eso? Son asignaciones de espíritu sobre la tierra. Y a veces hasta las hemos escuchado, algunas hasta las entendemos, pero necesitamos nosotros, volcar nuestro pensamiento a mantener la palabra 24 horas. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que ignorar las acechanzas de Satán o los trabajos de Satán. Pablo lo dijo, nosotros no ignoramos los juegos de Satán, no los ignoramos, estoy parafraseando esto, no las ignoramos. Nosotros somos hijos de luz y las tinieblas las conocemos muy bien, o sea, sabemos qué corresponde y qué no corresponde. Yo en mi mente no puedo tener perversión, yo en mi mente no puedo manejar una baja altura de la gracia de Dios, no puedo manejar en mi mente atrofias. Yo no puedo manejar en mi mente debilidades, pobreza, malos pensamientos. No puedo manejar en mi... ¿Por qué? Porque soy carnada de Satán mañana. Si manejo en mi mente un desequilibrio espiritual, mañana soy carnada de Satán. No lo voy a ver en el momento, pero lo voy a ver en el momento donde más quiero la gloria de Dios. Y si no puede conmigo, va a quedarse a Satán para luego asentarse sobre nuestros hijos. Amado, todo el que hemos tenido alguna vez alguna mala experiencia, no se la deseamos a nadie, y menos a nuestros hijos. Menos. Ahora, ¿sabe a dónde caen? ¿Sabe dónde llegan? A nuestros hijos y después a nuestros nietos. A veces la gente... Todos, cuando nos ha ocurrido algo, decimos, por favor, Señor, y nos humillamos. Y sí,
lamentablemente cae sobre nosotros un arrepentimiento y decir, ¿por qué, Señor? Y Dios no va a dejar que Satán venga a nosotros. ¿Qué es lo que nos ha pasado entonces? ¿Dios no nos escucha? Sí, Dios nos escucha. Pero Dios no escucha el pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es santidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo no tengo que permitir que la debilidad, que el pecado, que la falsa influencia me atrape. Necesito permanecer en las Escrituras, en la oración y en las Escrituras, en la oración y en las Escrituras. ¿Por qué? Porque en eso yo voy a atender a la asignación que tengo y voy a responder al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque hay una misión en la tierra. Y la misión que hay en la tierra es establecer el reino de Dios. Cuando yo no establezca el reino de Dios, la tierra va a comenzar a gritar, a gemir. Por ejemplo, cuando Caín y Abel, dice que Caín mató a Abel. Y cuando fue Caín delante de Dios y Dios lo llama, le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y Dios le dice, no, lo que pasa es que la tierra o la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, la tierra se convierte en una intercesora delante de Dios. La tierra comienza a hablar con Dios. Entonces, amados y amadas, si la tierra está hablándole a Dios que uno de sus hijos no está sometiendo a los enemigos, si uno de sus hijos no está limpiando la tierra y está hollando sobre los enemigos, la tierra va a entrar en opresión y la tierra no puede dar el fruto porque la tierra tiene una orden. La tierra tiene una orden de dar que la semilla se rompa y crezca el fruto y los olivos salgan y las uvas, los viñedos comiencen a florecer y comiencen a dar su fruto. Amado, la tierra tiene una orden de Dios de fructificar y de dar a luz cada semilla que penetra. Ahora, cuando la tierra no puede responder, está en maldición, está bajo presiones. Entonces Dios dice, no, en cada tierra yo necesito dejar a mis intercesores, a la gente con asignación espiritual que va a someter a todo aquel descontrol que tenga la tierra. Si la tierra no me está dando de los viñedos, no está dando de los olivas, no está dando la tierra, no está respondiendo, entonces lo que Dios necesita es que a las que le dio asignaciones de poder, de autoridad, de gobierno, de dominio, sujetar aquello que está contra la tierra, entrar en arrepentimiento y luego hacer retroceder a los enemigos. Pero no podemos vivir nosotros en una tierra bajo presión. Entonces, gloria a Dios por ese entendimiento de saber que la tierra no puede estar bajo presión. ¿Por qué? Porque la tierra le va a clamar a Dios como lo hizo con Caín. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La tierra se vuelve en una intercesora. La tierra se convierte en alguien que habla con Dios y va a acusar a Dios que no hay un justo en la tierra que la defienda. Amado, lamentablemente, cuando la tierra no tiene justos, Dios va a enviar su justicia para que los justos se despierten. Amado, no es bueno despertarnos con una voz de Dios o con una alarma de Dios o con un temblor de su voz. ¿Por qué? Porque lamentablemente eso dice que para nosotros, aunque mañana es un avivamiento, pero cuando Dios nos tiene que despertar mediante una confrontación o mediante una justicia, amado, nos dolemos y mucho. Y toda persona que haya pasado por lo que haya pasado y uno dice, no lo quiero vivir más. Todos decimos lo mismo, no quiero vivir más esto, ni se lo deseo a nadie, ni menos a nuestros hijos. Amado, la tierra se convierte en una intercesora nuestra. La tierra va a hablar con Dios. Entonces, cuando la tierra es afectada, entonces ella va a hablar con Dios y nosotros
vamos a tener que hacer justicia acá en la tierra, porque no es que vamos a pagar en el cielo todo, no, lo vamos a pagar en la tierra, y en la tierra vamos a vivir o la desolación o vamos a vivir la justicia de Dios. Por eso es importante que nosotros aprendamos a vivir, a saber dónde pisamos, porque la tierra no es nuestra, es de Dios, y donde Dios nos ha puesto para que nosotros mostremos su gloria, de verdad que la mostremos. De verdad que nosotros podamos en la tierra manifestar su gloria. ¿Por qué? Porque la tierra va a hablar con Dios. Y eso es tremendo. La asignación que tenemos es defender la tierra. La asignación que tenemos es justamente orar mucho para que las influencias de Satán que tiene contra la tierra, contra las generaciones, contra nosotros mismos, estén lejos los espíritus. ¿Por qué? Porque la tierra va a hablar con Dios. Quiero orar para darle gracias a Dios, porque hay mucho para hablar con esto, de esto, acerca de nuestras asignaciones. Probablemente vamos a hacer, empieza un momento ya de liberación, y donde vamos a tener que estar bastante atentos. Bueno sería de que cada uno en esos tiempos podamos estar muy atento a lo que Dios va a decirnos. Quiero orar para decirle, Señor, yo no quiero que esta tierra esté oprimida por los enemigos. Tampoco queremos ver que las asignaciones estén atrofiadas o estén dormidas, porque, no tengo ganas de orar o buscar al Señor o leer las Escrituras. Puede ser que no tengas ganas, pero si tienes una asignación adentro, Dios te va a llevar, hablemos bien en criollo, Dios te va a acorralar hasta donde te tenga que acorralar. A Jacob dice que vino un ángel del Señor y que hasta que rayaba el alba estaba luchando con él, hasta que se dio cuenta en la vigilia que estaba y dijo, no te dejaré hasta que no me bendiga. Pero son cosas que suceden, como le sucedió a Balaam, que Balaam hasta el asna que andaba, la burra que andaba, hasta le terminó hablando a él, porque ella veía el ángel, pero él no veía el ángel que estaba, hasta que el ángel le dijo, hey, Balaam, cabezón, tu asna me ve, pero vos no me ves a mí. Entonces Dios tuvo que hablarle. ¿Por qué? Porque él iba a provocar algo en contra de los hijos de Dios. Por ahí veía sus intereses. Entonces, amado, no juguemos con Dios en el tema de nuestras asignaciones. No podemos jugar con Dios acerca de lo que Dios nos asignó para hacer en la tierra. Podemos tener distintos tipos de confrontaciones en la tierra, pero no nos olvidemos de que Dios es un Dios de poder y que Él puede cambiar un día para otro día, de un momento para el otro momento, de un minuto para el otro minuto. Dios lo puede cambiar. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero lo que Dios quiere ver en nosotros es un modo de arrepentimiento. Hemos tenido un montón de gente donde justamente a través de una dificultad que hayan tenido, por supuesto, necesitan un consejo, y a veces le hemos dado algunos consejos y la gente, cuando ve que tiene mucho compromiso, ese compromiso lo deja de lado y dice, y bueno, pero ya oró y la cosa menguó, y sí, porque uno tiene autoridad, pero, amado, no se da cuenta la gente de que luego, por desobedecer, luego la cosa termina peor. Y son consecuencias que la gente termina viviendo, por la falta de buscar al Señor. Cada vez que nos remitimos a un hombre de Dios, a una persona en justicia, más vale que cuando vayamos a consultar a Dios a través de ello, que podamos sostener sus consejos. ¿Por qué? Porque el consejo de una persona sabia, Dios lo va a escuchar. Y cuando nosotros nos dan algunas direcciones, nos dan algunos consejos para acercarnos a Dios, más vale que nos acerquemos a Dios, porque son referentes que Dios dejó, como en el tiempo antiguo dejó a Aarón y dejó a los levitas,
¿Para qué? Para que nadie tocara lo santo. ¿Por qué? Porque ellos estaban asignados. Amados, cuando Dios nos dejó a nosotros una asignación de algo, más vale que nosotros nos remitamos a Dios y constantemente estemos en su presencia, porque a la hora de que venga alguien, tenemos que darles respuesta. Amado, ahora la tierra te toma a ti como responsable por la asignación que tienes de orar y de leer las escrituras y de buscar a Dios. Entonces la tierra se va a transformar en intercesora para demandarte delante de Dios legalmente. Por eso es importante entonces que nosotros podamos hacer esa voluntad de Dios. Saber que Dios nos delegó a nosotros asignaciones puras, asignaciones legales, asignaciones de pacto. ¿Para qué? Para que la tierra esté resguardada, defendida por causa de una boca legal delante de Dios. Padre, te damos gracias.